Muy buenas, bienvenidos un día más a la cadena de bloques y hoy no estoy solo, hoy después de muchos programas o capítulos, al final nunca sé cómo llamarlos, eh, vuelvo a estar acompañado, ahora veréis qué invitado he traído para hoy, creo que os va a gustar y es que hoy estoy con Muloko, o así se hace llamar en redes. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Nada, el placer es mío. Y quería empezar un poco para aquellos que a lo mejor pues no te conozcan, no te tengan ubicado, que explicases tú, que lo vas a hacer mejor que yo, un poco, bueno, tu historia, ¿no? Desde el inicio, pues qué estudiaste, a qué te dedicas un poco, qué haces en la actualidad, y luego ya entramos en, pues, cuando descubres ciertas cosas de las que hablaremos hoy. Sí, pues bueno, pues yo hice una posición, yo he sido funcionario, he sido militar, porque yo hice una posición al acabar COU para ingresar en la escala superior de oficiales de la Armada y después de un año estudiando el material de ciencias físicas, ¿no? Pues aprobé la oposición. El material de ciencias físicas digo porque la oposición y ciencias físicas tienen el mismo temario, ¿no? O la tenían en aquel entonces, ¿no? Y, y entonces, después de un año aprobé, ingresé en la Escuela Naval Militar de Marín, en Galicia, y estuve un año allí, pero al final, bueno, me di cuenta que no era para mí, ¿no? Entonces, desde entonces mi obsesión ha sido siempre, pues, estudiar y dedicarme a cosas que estuviesen, digamos, el abanico más amplio posible, ¿no? Que no me cerrasen puertas, ¿no? Me angustiaba un poco pensar que iba a tener una carrera, que pudiese tener una carrera así un poco túnel, ¿no? Y con pocas alternativas y posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues estudié administración de empresas porque me pareció que era como lo más abierto, lo que más posibilidades tenía, pero tampoco me gustó. Soy un poco inconformista con lo que hago. Y entonces, nada, estuve trabajando en Barcelona tras acabar la carrera, hice estudios de finanzas en varios sitios y nada, ese trabajo también me horrorizó. Y luego ya fue cuando empecé a hacer un poco la carrera que a mí me gustaba, que desgraciadamente se me daba muy mal, que era emprender. Y entonces se me daba muy mal porque nunca gané dinero con ello, ¿no? Y entonces monté una empresa de telecomunicaciones náuticas con un amigo, porque nos flipaba el mundo de Google Maps y se nos ocurrieron servicios pues, para transmitir la posición de barcos y de vehículos en general a través de Internet, vía VHF o vía satélite, ¿no? Diferentes tecnologías. Y transmitíamos regatas de altura y cosas así por Internet, ¿no? Entonces se veían en Google Maps y era como chulo, ¿no? Pero vino la crisis del 2008 y nos destrozó por completo, ¿no? Vamos, yo creo que lo primero que vendió la gente era un barco. Lo primero que vendió la gente era la electrónica a bordo y lo segundo los barcos, ¿no? Entonces fue un desastre. Hice estuve trabajando también con un amigo que montó una empresa de zapatos y bueno, pues mientras lo intercalaba con el otro negocio y estuve trabajando así pues como un año con ellos y ese negocio sí que fue bien, pero no era mío, o sea, aquí apenas vi cuatro perras. Y, y luego en el 2010 pues empecé un trabajo que me encantó porque estuve dirigiendo una empresa de meteorología. Al haber estudiado físicas y al haber trabajado con náutica y pues habíamos también integrado datos meteorológicos, entonces yo entendía más o menos la meteorología, ¿no? Entonces me hicieron una entrevista y me contrataron para trabajar en esta empresa en España, ¿no? Y entonces la dirigí, era una empresa pequeñita, pero parte de la empresa de meteorología más grande de Europa y estuve dirigiendo durante 6 años pues todo toda la empresa y enfocando pues el servicio hacia los mercados energéticos, que es donde me parecía que había más pasta, ¿no? En la meteorología. Y luego ya yo mientras trabajaba en Meteor pues yo ya había oído hablar alguna vez de Bitcoin y tal, pero no había prestado atención porque no entendía nada, ¿no? Y, y entonces en el 2015 me leí el libro este que he traducido, o sea, bueno, que estoy en proceso de traducción y edición y que ya está en preventa, que se llama El individuo soberano, The Sovereign Individual, lo leí en inglés y me explotó la cabeza, ¿no? Entonces esto me empezó a hacer plantearme un montón de cuestiones, pero bueno, como no estaba seguro de que yo no había analizado un poco las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces pues no le di al principio mucha importancia a las predicciones que este libro hacía, ¿no? Sin embargo, de repente, un buen día, ya, y quizá pues 2 años después, una cosa así,
de repente empecé a oír hablar de Bitcoin y me puse a estudiarlo porque yo detecté como lo que yo llamo señales, ¿no? Y con la volatilidad pues me empezó a llamar la atención. Y, y cuando me empecé a estudiarlo dije, coño, este es el ciberdinero que anticipaban en el libro que me leí hace un par de años. ¿Pero esto qué es? Y entonces, claro, me empezó a picar ¿no? A picar la mosca. Empecé a mosquearme pensando, oye, ¿y si el resto de predicciones pueden estar en lo cierto? ¿Y si efectivamente este libro pues puede dar con la tecla, ¿no? Y entonces empecé a obsesionarme con la idea de, primero, entender bien Bitcoin y, en segundo lugar, entender un poco los cambios que se estaba produciendo en la sociedad, ¿no? Con Internet, ¿no? Y en la era hacia la era de la información, ¿no? Y un poco, pues, ese es el estudio en el que llevo metido desde entonces, que me tiene muy loco, ¿no? De ahí mi, mi apodo, ¿no? En las redes sociales y que me hace, pues, básicamente tratar de pensar un poco fuera de la caja para tratar de dar con la tecla, ¿no? Para verdaderamente entenderlo bien y yo escribo mucho sobre el tema un poco con el objetivo de tenerlo claro en mi cabeza y, bueno, pues muy poquito a poco pues hay gente que le presta atención porque creo que también se dan cuenta de que quizás este tipo de predicciones pues no vayan muy desencaminadas, ¿no? Y bueno, pues ahora en la actualidad yo trabajo como freelance y soy profesor, sobre todo, lo que más doy es clases, porque me gusta dar clases y porque me ayuda, o sea, la obligación de digamos, de aprender y de ser retado por los alumnos me gusta mucho, ¿no? Y me obliga, pues, a prepararme bien los temas. Y esto al mismo tiempo me permite, pues, dar de vez en cuando, pues, bueno, yo trabajo con Prosegur Crypto, soy director de negocio institucional, pero es un trabajo que, digamos, que hago a tiempo parcial y entonces, pues, represento a la empresa, pues, cuando hay que hablar con clientes o explicar la propuesta de valor o bien del servicio o de Bitcoin, ¿no? Y luego también, pues, colaboro con B2B creando contenidos a veces, ¿no? Y luego, pues, escribo en mi newsletter, ¿no? Escribo en mi newsletter, que es lo que yo llamo mi terapia. Es donde verdaderamente ordeno mis ideas y me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también publico un curso de custodia y ciberseguridad y otras Linux y cosas así, con el fin de, no tanto que la gente lo mire, sino es por mí, ¿no? Me obliga un poco, adquiero una especie de compromiso con mis lectores y sobre todo con aquellos que pagan. Y entonces, bueno, es una newsletter pequeñita, pero básicamente adquiero ese compromiso y a mí me obliga como a seguir, ¿no? Añadiendo cursos y con ello pues aprender. Y es lo que me gusta, ¿no? Es a lo que me dedico y pues en esas estoy. Bueno, pues ya veis el perfil que os traigo, a una persona que, bueno, cuanto menos inquieta, has ido tocando un montón de palos distintos, aunque, bueno, sí que es verdad que, ¿no? A partir entiendo que ese, bueno, llamémoslo incidente, accidente, de haberte encontrado con aquel libro, que como dices estás traduciendo, ¿no? Estás en proceso y ya estaba abierta la preventa. Ya luego me dirás qué enlaces dejo por aquí, por las descripciones. ¿No? Porque entiendo que efectivamente es un libro muy interesante para, bueno, pues para prácticamente cualquier persona que esté interesada con estos temas. Sí. Y desde ese punto, como te iba diciendo, como que has ido tocando un montón de palos, pero todos, digamos, como en una misma dirección o con, ¿no? Esa línea común de... Sí, a mí me gusta, a mí cuando yo tenía muchísimos problemas hace años cuando de repente pues yo intentaba buscar trabajo o algo así, ¿no? Porque yo he buscado mucho trabajo porque obviamente con este carajal mental, este caos mental, pues, me ha hecho muy difícil encontrar pues, un camino o carrera profesional convencional, ¿no? Y entonces, bueno, por eso trabajo para mí mismo, me gusta, porque me da libertad para cambiar de tema y cambiar de aires cuando me dé la gana, ¿no? Esto me ha impedido pues, tener una carrera profesional, convencional, me ha pedido hacer una, digamos, o crear empresas de éxito, ¿no? O sea, yo he hecho muchas cosas, pero nunca he tenido éxito, ¿no? Pero eso sí, me ha permitido aprender mucho. Ahora, sí que hay un denominador común que me he dado cuenta con la edad y es que me gusta mucho aprender fricadas, ¿vale? Ujú. Cosas muy frikis, cosas muy fuera del mainstream y digamos que tengan o bien componente científico, ¿no? Como el caso de meteorología o tecnológico, ¿no? Y ese tipo de cosas, básicamente me enamoro de ideas, ¿no? Y entonces no, soy incapaz cuando me enamoro de una idea, soy incapaz de ver otra cosa y me obsesiono, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que creo que ha sido un poco el denominador común de mi carrera profesional, sí, pero es difícil de definir, sin duda.
Bueno, pues de hecha esta, ¿no?, breve presentación o, bueno, análisis de partida para ahora ir hablando de un montón de temas, vamos a empezar un poco con este libro, ¿no? Con el individuo soberano. Y cuéntame un poco más, aparte de este, ¿no?, como este darte cuenta, ¿no?, de, oye, esto a lo mejor tiene sentido, ¿no?, y que te rompió los esquemas del momento, como comentabas. eh, un poco más en profundidad eso, ¿con qué ideas principales te quedaste del libro? Eh, luego, ya a posteriori, ¿no?, una vez leído y ya pues habido vivido varios años después, ¿no?, comentabas que esto fue, no sé en qué año has dicho, 2000, pasado O 2010, sea, el 2000. libro, yo calculo que me lo leí a finales del 2015 o principios del 2016, ¿no? Y entonces, como no conocía Bitcoin en ese momento, pues yo no descubrí Bitcoin hasta un par de años más tarde, ¿no? Ujú. Entonces, pero digamos que sí, la lectura fue ahí, me llamó muchísimo la atención, me explotó la cabeza en muchas cosas, pero no terminé de conectarlo con las cosas que estaban pasando hoy en día, ¿no? Y eso se produjo cuando descubrí Bitcoin. Vale, o sea, tú lees el libro, te quedas con, bueno, con esas ideas, ¿no? Pero, bueno, o sea, un libro interesante, con un planteamiento curioso, y es cuando redescubres Bitcoin, ¿no? Porque habías dicho que sí que habías oído, ¿no? En 2010, 2011. No, yo sí, yo 2011, por ejemplo, yo leía muchos blogs, ¿no? Y entonces de tecnología, ¿no? Y entonces sí, yo recuerdo que en alguna ocasión leí un post en el cual se mencionaba, ¿no? Y hablaban de un ciberdinero y no sé qué, y yo, pero ¿quién demonios puede necesitar un ciberdinero, ¿no? Y dije, pero qué tontería, se nos está yendo la olla. Recuerdo perfectamente haber pensado eso, ¿no? De qué tontería, ¿no? O sea, ya la gente no sabe qué inventarse en el mundo este de la web 2.0 que estaba de moda, ¿no? Y luego volví a escuchar en el 2013 con el subidón aquel que tuvo, Ujú. pero leí un artículo de Xavier Sala y Martín, ¿no?, que me pareció en aquel momento un argumento bueno para defender pues, la no viabilidad, ¿no?, de Bitcoin. Y de repente, y claro, pues yo lo ignoré por completo, pero claro, lo de leer el libro y luego leer a gente en Twitter que seguía hablando de esto, yo decía, pero ¿cómo es posible que la gente le siga dando importancia a esto si yo ya lo descarté hace un montón, ¿no? Sin ni siquiera fijarme que el precio era muy superior a lo que era cuando yo lo había visto la primera vez. Bueno, no la primera porque ni siquiera llegué a ver el precio la primera vez, pero la segunda en el 2013 pues sí que me llamó la atención aquel subidón que había pegado el precio, ¿no? Y entonces esto, nada, pues fue digamos, que pasé de él, vamos, pero es que creo que le ha pasado a mucha gente. Yo creo que escuchar hablar de esto e ignorarlo nos ha pasado a prácticamente todos, ¿no? Sí, es curioso porque yo siempre defiendo que hay como, digamos, dos etapas, la segunda más larga que la primera. Pues ese primer momento de, bueno, lo descubres, es cuanto menos curioso, ¿no? Es algo raro, a ti te dicen, pues lo que comentabas, ¿no? Un ciberdinero, una moneda criptográfica, ¿no? Se mueve por internet, pues claro, te quedas un poco así, ¿esto qué es? Pero bueno, sin más, ¿no? Luego eso, puedes mirar el tema de la volatilidad, yo me acuerdo también, por esas fechas, por 2015, cuando yo también lo descubrí, pues igual, ¿no? Ver, bueno, vale, el precio aquí, qué locuras, ¿no? Tal, pero no indagas más allá, no entras en materia. Y luego, un tiempo después, ya incluso habiéndote olvidado de esa primera vez, pues te lo reencuentras en otra situación, ¿no? Y bueno, pues no sé por qué, pues cuadran las piezas y ahí dices, oye, pero voy a ver qué es esto, porque Totalmente, sí. aquí tiene que haber algo más, ¿no? Porque lo que decía, ya sabemos que cuanto más tiempo pasa algo, ¿no?, en activo funcionando, pues claro, ahí tiene que haber algo, no puede ser que simplemente dé la casualidad de que la gente lo comente a lo largo del tiempo. Con lo cual, bueno, pues ahí es cuando todos tendemos ya a entrar y decir, bueno, voy a ver qué es, porque realmente no sé qué es. O sea, he oído hablar de él, pero no. Sí. Y además, déjame añadir que hay gente, o sea, que hay muchísima gente que aún a día de hoy insisten en fijarse en el cómo, ¿no? En obsesionarse con el cómo, que es una cosa que ocurría mucho cuando yo empecé a estudiar todo esto. Hablaban mucho del cómo, pero no del por qué, ¿vale? Y entonces esto, sí, yo me obsesionaba porque de repente iba a una presentación y la gente empezaba a contar pues cómo los bloques se movían en el ciberespacio y me parecía totalmente irrelevante, ¿no? Yo quería entender el por qué alguien había construido algo que o sea, que varios años después de montarse seguía funcionando solo. O sea, Sí, me parecía ¿para qué? fascinante.
¿para qué? ¿No? Entonces, me parecía fascinante que la gente prestase tantísima atención a que unos bloques fuesen circulando por el espacio y que absolutamente nadie hablase del hecho de que este autómata funcionaba totalmente solo y que nadie conseguía darme una explicación de por qué, ¿no? O sea, de por qué, ¿no? ¿Y qué objetivo tenía eso, ¿no? Y a mí eso me obsesionó, me empezó a obsesionar. Dije, pero es que no puede ser que yo vaya a tratar de dar con información relevante y que absolutamente todo el mundo me diga que el bloque va de un tal sitio a tal otro. Es que yo me sacaba de mis casillas realmente, ¿no? Hoy en día hay información mucho mejor, pero yo recuerdo que hace 5 años la gente pues hablaba de las shitcoins. Bueno, hoy en día también sigue hablando de las shitcoins, pero hablábamos sobre todo de los comos, ¿no? Y es una cosa que me sacaba de mis casillas por completo. Sí, yo es algo que creo que también, incluso a día de hoy, ya no hace 5 ni 6 Sí, años, es verdad. que se le sigue dando como, ¿no? Hay un foco muy grande puesto en el funcionamiento detrás de y no el qué implica que eso funcione de tal manera. Es decir, no Exacto. el funcionamiento en sí, sino el por qué el funcionamiento tiene que ser así, por qué tiene que ser Sí. descentralizado, por qué tiene que ser, bueno, en fin, lo que decías, al final luego los bloques es interesante, ¿no? Y comprender, evidentemente, pues está más que bien, ¿no? Saberlo, pero la idea de detrás, aún más todavía, pues es, bueno, iba a decir la clave de la cuestión, no sé si la clave, pero... Claro, porque el problema de fijarse tanto en el cómo es que te puede hacer llegar a la errónea conclusión, en mi opinión, que llega mucha gente, y es que cualquier otra cosa que funcione de la misma forma tiene el mismo objetivo, ¿no? Sí, Y esto es efectivamente. exactamente lo que ocurre con todas las shitcoins, ¿no? Es decir, aunque utilicen la prueba de trabajo, pues no significa necesariamente que vayan a conseguir el mismo objetivo. De hecho, no, ¿no? Y entonces esto yo creo que es lo que confunde a tantísima gente, la tiene completamente perdida, ¿no? Y bueno, pues sí, yo afortunadamente creo que con el tiempo el conocimiento solo puede aumentar y por eso pues soy optimista con que poco a poco la gente se vaya fijando en lo que a mí me parece relevante, ¿no? Sí, entiendo que a lo mejor también, bueno, lo que comentabas de la información, ya no solo en cantidad, sino en calidad, sobre todo, bueno, hace unos años sí que podrías encontrar algo en inglés, poco a poco pues se va haciendo más accesible, ¿no? Pues, a lo mejor gente que no tenga tantas facilidades, ¿no? Para encontrar contenido en inglés rebuscando en foros, sino que, bueno, pues haya gente, ¿no? Que coja ese buen contenido o contenido de creación propia nuevo y lo vaya pues poniendo en español en otros idiomas que evidentemente pues eso lo hace más accesible a todos y al final pues abre a que más gente pueda entender eso, ¿no? Los porqués bueno, y Sí, también los cómo, ¿no? ¿Por qué no? sí. Exacto, Y, exacto, totalmente. y dicho esto, ahora descubierto Bitcoin ya en tu historia particular, quería hablar un poco sobre, claro, cómo rompe esto, o sea, cómo rompe Bitcoin bueno, rompe o no, el concepto de propiedad privada y, claro, en sociedades en las que tenemos un Estado, ¿no? Que hay un gobierno. Sí, o sea, vamos a ver. En primer lugar, el origen realmente del Estado es ser un servicio de seguridad, ¿no? O sea, es un proveedor de seguridad, ¿no? Entonces, otra cosa es que a lo largo de la historia, lo que haya ocurrido, y sobre todo en el último par de siglos, o mejor dicho, en el último siglo, en el siglo XX, es que para ser garante de esa seguridad, buena parte de lo que pensamos que es nuestro no lo sea, ¿no? Es decir, el Estado básicamente, en realidad, nosotros somos usufructuarios, ¿no? Mañana un juez dice que tu casa no es tuya y deja de serlo. Dice que tus cuentas bancarias ya no son tuyas y dejan de serlo, ¿no? Y así con todas las cosas que te puedas imaginar. Todas estas cosas están atadas a tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema de seguridad que es una espada de doble filo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por una parte, pues sí, puede garantizar bastante bien la seguridad, pero por otra parte puede hacer que el Estado se pueda convertir en un abusón, que pueda abusar digamos, de los derechos y de los activos de las personas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos lo que a mí me gusta llamar o sea, la Constitución lo que crea es un sistema que es incentive incompatible, ¿no? Es decir, tiene incentivos incompatibles entre los gobernantes y los gobernados. ¿Por qué? Porque
establece una serie de derechos y obligaciones para los gobernados, pero solo una serie de derechos para los gobernantes. En ninguna parte quedan claras cuáles son las métricas o los KPIs que tiene que cumplir un gobernante, ¿no? Nadie sabe realmente qué tiene que hacer para que se considere que un gobernante ha hecho algo bien, ¿no? No existen métricas como existen con cualquier directivo en una empresa, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que, por muy mal que lo hagan, siempre pueden salir airosos, porque en última instancia pueden hacerse con los ahorros y con las propiedades de los ciudadanos, o bien vía inflación, o bien vía confiscación, o bien vía impuestos, para arreglar las cuentas, ¿no? Y comprar votos, en definitiva, ¿no? Que es en realidad pues, su modelo de negocio, ¿no? Entonces, esto es básicamente el problema. Lo que tenemos, por eso a mí me gusta decir que lo que tenemos es un problema de seguridad, ¿no? O sea, a mí me obsesiona la idea de que, o sea, todo el mundo se centra en la inflación, ¿no? Como problema que soluciona Bitcoin, o el problema de por ejemplo, de la confiscación y tal, pero lo que verdaderamente es fascinante de Bitcoin es que soluciona un problema de seguridad, porque el Estado también era un solucionador de un problema de seguridad, ¿no? Entonces, lo que hace Bitcoin es básicamente redefinir la propiedad privada y lo consigue, a base de conseguirlo, lo que consigue es aumentar el coste de ser atacado, ¿no? Es decir, hacerte con el patrimonio de alguien es mucho más complicado si ese patrimonio es criptográfico y se puede convertir en un secreto que si básicamente pues, un Estado puede pues, emitir una orden en el BOE, ¿no? Para un Estado hoy en día hacerse con tu patrimonio es tan fácil como una línea en el BOE, ¿no? Y esto crea pues verdaderamente un conflicto brutal, ¿no? A mí me gusta incidir en esa idea de incentive incompatible, ¿no? Es decir, tenemos un sistema que es... Por eso a mí me parece tan absurdo hablar de política, ¿no? Para mí hablar de política es como tener la idea de que el problema está en que gobiernen unos y no otros, ¿no? No, ese no es el problema. El problema es que el sistema está podrido. El sistema tiene incentivos incompatibles y por eso da igual el mensaje o el programa que nos venda un partido hoy, ¿no? Porque cuando llega al poder, automáticamente sus incentivos van a estar podridos y van a ser diferentes de los incentivos que tenía cuando vendía ese programa. Con lo cual, antes o después nos va a engañar. Y el modelo de negocio de un partido político es básicamente quebrar nuestra confianza y luego volver a ganársela. Y así sucesivamente. Igual que un banco, realmente, ¿no? Entonces, ambos venden promesas, ¿no? Y las convierten eventualmente en deuda pública que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, pues antes o después tendrán que pagar de una u otra forma, ¿no? Y ese es el enorme problema que resuelve Bitcoin. Y me parece que es de una entidad histórica tan gigantesca que o sea, la seguridad es un problema milenario, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Y hemos hecho de todo para resolver problemas de seguridad, desde guerras, disputas de toda índole, nos hemos organizado con leyes, hemos hecho todo tipo de alianzas, hemos casado hijas con... El otro día estuve en una charla sobre la mezquita de Córdoba y me contaban cómo el califa de entonces se casaba con navarras, porque le gustaban las rubias, y entonces el rey de Navarra mandaba rubias al califa solo para que no le invadiese, básicamente, ¿no? O sea, hemos hecho de todo, ¿no? Y entonces me parece fascinante que a la gente se le esté escapando lo fundamental y crítico que es en la historia esto, ¿no? De hecho, yo creo que por eso me ofende tanto cuando a la gente se le pasa por la imaginación dar la misma importancia o relevancia a una shitcoin comparada con Bitcoin, ¿no? Las shitcoins obviamente son tan fáciles de corromper, ¿no? que realmente pues se me antoja absurdo comparar cualquier tipo de revolución que puedan ellas entrañar con lo gigantesco que es Bitcoin, ¿no? Y de hecho, bueno, pues opino que terminarán valiendo cero, esa es otra discusión, si quieres pues, luego podemos hablar, pero en principio ya, aunque solo sea desde el punto de vista de lo revolucionario que es una cosa, comparado con las demás, pues me parece ofensivo, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco mi opinión, ¿no? Sobre esto. Sí, la verdad es que el tema de seguridad, que es algo que yo alguna vez he hablado, ¿no? Bueno, con conocidos o lo he tratado incluso en el podcast, pues claro, es este cambio de paradigma de, claro, tú antes pues tenías unos bienes físicos en algún X sitio y claro, protegerlos implicaba pues eso, unas murallas, un ejército, bueno, en fin, infinidad de elementos que ahora, claro, con Bitcoin los estás intercambiando por energía.
que luego ya más adelante nos meteremos en el tema de la energía y Bitcoin, pero al final es eso, ¿no? Estás sustituyendo esa muralla de piedra, ¿no? Con un ejército detrás y los bienes que proteges por, pues eso, unos bienes criptográficos protegidos por básicamente una cantidad ingente de energía. Y claro, si quieres pasar ese muro, pues necesitas, ¿no? La correspondiente energía para pasarlo. Pero como digo, no me quiero adelantar a esto y me encanta que hayas mencionado ya el tema de los incentivos, porque, bueno, yo soy bastante, bueno, iba a decir obseso de los incentivos, pero ¿no? Que me gusta recalcar la importancia que tienen, porque creo que cualquier sistema, ¿no? Ya sea un gobierno, ya sea no sé, un trabajo, lo que sea, si los incentivos o bien hay ausencia de ellos o bien están mal colocados, básicamente ese sistema está prácticamente abocado al fracaso. O eso es lo que yo sostengo, no sé si lo compartes, ahora me dirás. Entonces eso, de preguntarte un poco por cuál crees que es la importancia de los incentivos y que me hables un poco de qué te gusta o qué cosas te llaman la atención de cómo organizaba Bitcoin los incentivos. Sí, o sea, yo siempre digo que no hacemos lo que nos parece bueno o deseable, sino lo que estamos incentivados a hacer, ¿no? Entonces, por eso muchas veces este mensaje que con frecuencia se comparte de no, es que el estado de bienestar es guay porque podemos, pues eso, ayudar a las personas desfavorecidas, ¿no? Y pues sí, yo estoy de acuerdo. A mí me encanta ayudar a las personas desfavorecidas. Otra cosa es que prefiero hacerlo yo directamente, ¿no? No necesito a nadie para que vehicule mi dinero, ¿no? O mis escasísimos ahorros para destinarlos a alguien o sea, para alguien que lo necesite, ¿no? Prefiero hacerlo yo, ¿no? Creo que soy un mejor asignador de recursos que pues las personas que están en el poder a día de hoy, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? Que nosotros, ¿cuál es nuestro incentivo más importante? Pues nuestro incentivo más importante es sobrevivir, reproducirnos y progresar, ¿no? Son, digamos, podríamos resumirlo en esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante analizar todo lo que somos capaces de hacer para conseguir estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo sobrevivir? Pues evidentemente tenemos que incluir en esta ecuación la lógica de la violencia, ¿no? Es decir, dónde se determinan las fronteras del poder, ¿no? De nuestro poder de negociación o a la hora de cuánto puede ganar alguien a base de atacarnos versus cuánto puede perder, es decir, las ventajas que puede tener hacer un ataque versus el coste que este pueda tener, ¿no? Y a la hora de progresar es lo mismo, pero progresar, tú puedes progresar pues a base de cooperar con otros, ¿no? Que requiere un trabajo y convertirlo pues en dinero o en un intercambio que resulte beneficioso para ambas partes en un intercambio, ¿no? Asumiendo que ese intercambio se produzca de forma voluntaria. Y luego está la alternativa de aprovecharte del prójimo, ¿no? El primero sería un juego de suma positiva y el segundo un juego de suma cero, ¿no? Entonces, yo creo que este es la mejor, y he aprendido que es la mejor forma de analizar lo que va a impulsar a la gente a hacer algo, ¿no? Y entonces, en base a eso, nos damos cuenta de que cuando, por ejemplo, en la economía, pues los políticos, los gobernantes toman medidas, nunca piensan en los incentivos de segundo orden que se generan, ¿no? O sea, nunca lo tienen en cuenta. Es fascinante, ¿no? Jamás. Y entonces, pues toman una medida que a priori puede ser estupenda, pero jamás se paran a pensar en qué ocurre con los incentivos a continuación, ¿no? Y por ese motivo, ¿cómo arreglan una ley? Pues con otra. ¿Y cómo arreglan la segunda ley? Pues con otra más. Y luego otra y otra más, ¿no? Entonces así estamos regulando y regulando de tal forma que cada vez resulte más complicado hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, más fascinante del diseño de Bitcoin, ¿no? El hecho de que los incentivos sí que sean compatibles, de que en realidad nadie pueda ganar a costa de otro, ¿no? Y esto que en un sistema de incentivos incompatibles como es nuestra política actual, obviamente pues hay políticos que pueden ganar a costa de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto los incentivos están mal alineados. Pero en Bitcoin resulta que los usuarios ganan cuando los mineros ganan y cuando los desarrolladores ganan, ¿no? Entonces estas tres patas
siempre están ganando cuando los demás ganan. Si hay una que deja de ganar, todos pierden, ¿no? Y entonces, evidentemente, si con los incentivos así de bien alineados, podemos decir que Bitcoin es una topografía plana, ¿no? Es decir, no existen personas o entes que estén por encima de otros. Todos estamos al mismo nivel, ¿vale? Mientras que en todas las demás criptomonedas siempre existe un gobernante, un emisor, alguien que controla el código, que controla pues, aspectos fundamentales, ¿verdad? Y en cambio el resto que son usuarios, ¿no? Entonces, claro, cuando el emisor vea que el chiringo por cualquier motivo pues pueden ganar de más a los usuarios y ellos no, pues pueden modificar cualquier aspecto o parámetro, ¿no? Y esto es un aspecto que me parece que desde el punto de vista de seguridad, pues muy poca gente está teniendo en cuenta, ¿no? El diseño de los incentivos lo es todo si lo que pretendes es un sistema estable en el tiempo, que funcione a lo largo de mucho tiempo. Si lo que quieres es un chiringo para forrarte durante unos años, pues sí, entonces los incentivos son secundarios, ¿no? Otra cosa es que en el mundo que vivimos, del estado actual, pues mira, hay constituciones mejor paridas que otras, ¿no? La Constitución norteamericana, pues, está como mejor parida, pero aún así ha tenido un montón de enmiendas y aun a pesar de ellas, pues se ve que está entrando en una fase de un poco de declive, ¿no? Estados Unidos, pues no tiene nada que ver con el Estados Unidos del que yo un poco pues admiraba hace 30 años, ¿no? Hoy en día pues parece un poco una sombra de lo que fue, ¿no? Ese es un poco el tema sobre los incentivos. Es fundamental entenderlos y entender pues lo que es lo que consigue el progreso y lo que consigue, digamos, la seguridad. Estos son factores fundamentales, ¿no? Para definir los incentivos en cualquier sistema. Sí, al final lo que comentabas de, bueno, el hecho de que hay mucha gente que se olvida de esto, ya no solo de la seguridad, sino yo, por ejemplo, creo que en cuanto a otras monedas, ¿no? Que no sean Bitcoin, pues al final creo que una de mis frases más repetidas es el ejemplo de Ethereum, ¿no? Que la gente lo tiene ahí como, ¿no? Como un supuesto competidor, cuando, o sea, el objetivo no es para nada el mismo. Eh, y el caso es que a mucha gente se le olvida que al final el Ether es una moneda que tú utilizas para pagarle comisiones a una empresa privada. O sea, quiero decir, ¿no? Que la Ethereum Foundation está ahí, que no es Bitcoin. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta y esto es algo que creo que mucha gente, a pesar de saberlo, ¿no? Porque hay gente que no es que no lo entienda, sino que, bueno, lo conoce, pero, no sé, lo acaba pasando por alto, ¿no? Al cabo de... Sí, es que, vamos a ver, es que mucha gente cuando yo digo estas cosas me dice, no, pero es que no lo entiendes porque Ethereum es como dicen, un venture capital, ¿no? O sea, es un capital riesgo en realidad, es como un ecosistema que te permite hacer, pues, operaciones sofisticadas y tal. Y lo que no se dan cuenta es de que para que ese ecosistema funcione, Ether tiene que tener valor, ¿no? ¿Y cómo puede tener una criptomoneda valor? Solo puede tener valor si el sistema en el que está montada es estable. Si los parámetros o las propiedades, digamos, monetarias que se prometen en el momento cero son iguales a aquellas en el momento 5 o son consensuadas al menos. Pero resulta que el consenso es todo lo contrario de lo que existe en Ethereum. En Ethereum tú puedes tener, de hecho, si ves la oferta monetaria de Ethereum es un absoluto cachondeo, ¿no? O sea, la suben y la bajan cuando le da la gana, ¿no? Entonces, cualquier otro parámetro se puede modificar. Y de hecho, desde el punto de vista regulatorio, tiene un riesgo gigantesco, porque cualquier vídeo, hay hasta vídeos del presidente de la SEC que ha hecho un research espectacular, ¿no? Y que han llegado a la conclusión de que claramente Ethereum es una security, ¿no? Entonces, en el momento en el que decidan meterle mano a Ethereum, se lo van a meter a muerte, ¿vale? Y lo van a reventar por todas partes, ¿no? O sea, no van a ir con chiquitas, ¿no? Entonces, yo creo que esa distinción fundamental entre activo real y activo financiero es un aspecto al que muy poca gente da importancia. Y en cambio el regulador sí. Y Satoshi entendía muy bien los aspectos regulatorios y por eso fue el primero en pirarse, para que no existiese nadie con ningún tipo de obligación contractual, ¿no? De ninguna índole, ¿no? Con Bitcoin. Sin embargo, en todos los demás casos existen o empresas o fundadores o desarrolladores o incluso fundaciones que tienen obligaciones contractuales con los usuarios que compran esos tokens, ¿no? Y por lo tanto, pues la regulación va a ir contra ellos.
Pero es que ni siquiera tienen como objetivo la seguridad, no, es que les dan una importancia secundaria, ¿no? Entonces a mí me fascina que no se den cuenta de que antes o después el mercado determinará que no es una buena idea tener saldos de tesorería en criptomonedas que no estén paridas exclusivamente con la seguridad como foco, ¿no? Y que lo que tengan como objetivo sea pues acrobacias computacionales, ¿no? Como el caso de Ethereum, ¿no? Este es un problema porque la gente se está fijando exclusivamente en el posible rendimiento anual que puedes tener y no en el valor del principal. Entonces, claro, podríamos tener, hay gente que me dice, es que yo, si yo invierto 100, puedo conseguir 55 en un año y por lo tanto 155, ¿no? Y yo digo, ya, pero tú puedes conseguir quizá 55, pero ¿quién te garantiza que los 100 sigan valiendo 100? Es que no te garantiza absolutamente nada, porque los parámetros que lo definen y las propiedades que se supone que te está prometiendo el emisor no son necesariamente las mismas que van a ser dentro de 1, 2, 5 o 10 años. Y esto es lo que la gente no entiende, ¿no? Pero bueno, yo ya poco a poco me he ido ya calmando y ya no le doy, tanta importancia porque ya creo que cada uno... Dejas estar, ¿no? Sí, dejo estar. Yo creo que cada uno es responsable de lo que tal bueno, pues antes o después se darán cuenta por las buenas o por las malas, ¿no? Sí, además, una cosa curiosa de esto, lo que comentabas, por ejemplo, ¿no? del supply de Ethereum, que sí que es verdad que, bueno, tú ves las gráficas y es, pues lo que tú decías, un cachondeo. Aunque no lo fuese, es decir, aunque si hubiese mantenido una oferta, ¿no? Bueno, limitada estable, ¿no? Es decir, que el día uno hubiese sido la misma que actualmente, el problema es la posibilidad de cambiarlo. Es decir, no el que lo hayan hecho, sino el que la puerta a hacerlo esté abierta y dependa de pues una fundación, alguien. Exactamente. Es decir, el que lo hayan cambiado, lo único que hace es demostrar que se puede. Eso es. ¿Vale? Pero desde luego lo crucial es que sea creíble. Lo crucial para que una criptomoneda conserve bien el valor es que sea creíble decir que las propiedades que lo hacen hoy interesantes sean las mismas hoy y dentro de 5 o 10 años. Y esto solo se puede hacer en Bitcoin, por el hecho de que no lo controla nadie, ¿no? Esto es lo que esta gente no entiende. Se creen que están comprando un token cuyo valor está garantizado y no es así, ¿no? ¿Entiendes? Esto es lo que la gente que defiende todas estas otras criptomonedas no terminan de entender, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que el tiempo antes o después me da la razón. Otra cosa es que lo que veo un poco y la conclusión a la que estoy llegando es que se tarda tanto tiempo en entender la propuesta de valor de Bitcoin como se tarda en, digamos, quitarte la empanada mental con el resto de criptomonedas, ¿no? Hay mucha gente que tarda mucho tiempo, como yo y como todos, en entender Bitcoin, pero también hay mucha gente que, por no haber precisamente entendido bien Bitcoin, tarda muchísimo tiempo en entender que el resto de criptomonedas no tienen absolutamente nada que ver con Bitcoin y que por lo tanto son muy mala idea, porque si no conserva bien su poder adquisitivo, la gente, aunque ofrezcan utilidades interesantes, lo más probable es que las compren y las usen, pero no las terminen conservando, ¿no? Para conservar tu poder adquisitivo, pues lo que harás será como la comida, ¿no? Es decir, ¿por qué no atesoramos? O sea, la comida es extremadamente útil, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no atesoramos riqueza en comida? Pues porque se deteriora, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si no hay forma de que las propiedades de la criptomoneda sean estables en el tiempo, esto significa que antes o después se van a deteriorar de una u otra forma, ¿no? Y por lo tanto, pues la gente dejará de atesorarlo por mucha acrobacia que permitan hacer, ¿no? Bueno, efectivamente, estoy más que de acuerdo con lo que estabas comentando y vamos a entrar un poco ahora ya sí bueno, en estos temas, ¿no? De la diferencia principal que comentábamos de seguridad respecto a unas y otras, ¿no? Bueno, a Bitcoin y las demás, en esencia. Um, y vamos a entrar un poco entendiendo, ¿no? Esta idea de que al final, bueno, esta idea que surge en el siglo XIX de que la energía básicamente la podríamos resumir, ¿no? Como trabajo realizado. Y entonces al final, claro, lo que hay que entender es que lo que comentabas, ¿no? Con el ejemplo de la comida incluso, cuando el trabajo, ¿no? O la base de la vida era pues el cultivar, pues la energía que necesitabas, ¿no? Era la comida para la persona que trabajaba. Va evolucionando y ya necesitas más energía, ¿no? La comida que consume un caballo y la tuya propia, evidentemente. Luego ya pues entramos en robotizaciones, en fin, la industria, pues ahora necesitas mucha más energía para este tipo de maquinaria.
Y al final lo que vemos es esto, ¿no? Que esta bueno, correlación tan fuerte que hay entre la capacidad generativa de energía que tenemos, ¿no? Como sociedad, y el cómo se va elevando el estándar de vida. Que al final miras la relación, ¿no? En gráfica y es sorprendente la precisión con la que estas dos métricas se relacionan. Entonces, pues quería un poco iniciar en esta línea, ¿no? De ver la importancia de esto y sabiendo que ya había ideas creo que lo llamaban el dólar energético, si no me estoy equivocando, a principios del siglo XX. Ahora mismo no recuerdo qué compañía fue, creo que era no sé si era de ferrocarriles o una automovilística, que ya planteó, ¿no? Esta idea de un dinero energético, que luego, bueno, pues hemos podido ver traducido, ¿no? En lo que más puede estar cerca de esta visión del siglo XX, que es Bitcoin. Sí, o sea, vamos a ver, bueno, aquí hay muchos temas, ¿no? O sea, yo en primer lugar soy de los que efectivamente opinan que todo consumo energético es una bendición, ¿no? Y además, que no tiene sentido quejarse, porque es que la gente que se queja del consumo energético de Bitcoin habla de ello como si la energía fuese algo súper limitado, ¿no? Y esto es una idiotez. O sea, la cantidad de energía que tenemos a nuestro alrededor disponible es brutal, absolutamente brutal. Lo que está muy limitado, sin embargo, es el coste que tiene transportar esa energía y almacenarla hasta allí donde se consume, ¿no? Eso sí que es un coste y eso es lo que pone la mayor parte del precio de la energía que consumimos. Pero la energía en sí nos está pegando el sol todo el día, ¿no? O sea, creo que son 170 vatios por metro cuadrado de media en el planeta, ¿no? Es una barbaridad de energía, ¿no? Entonces, otra cosa es que podamos todavía mejorar mucho pues, nuestras formas de aprovecharlo, ¿no? Pero en principio, a lo largo de la historia, todo aumento del consumo energético ha sido siempre una bendición, porque ha significado siempre un aumento, como tú has dicho, de los estándares de vida, ¿no? Entonces, yo además digo, joder, la gente que se queja de todo esto, del consumo energético de Bitcoin, ¿por qué no se queja del consumo energético de los lavavajillas o de los bombillas o de los ordenadores o de la calefacción, ¿no? Y entonces yo he llegado un poco a la conclusión de que es porque opinan que estos últimos son útiles, ¿no? Pero claro, si esto es así, significa que entonces lo que tenemos que discutir no es cuánto consume Bitcoin, sino si es útil o no, ¿no? Y si es útil o no, pues es algo que decido yo, porque la utilidad es subjetiva, ¿no? Es decir, yo puedo encontrar útil Bitcoin para mí y que tú no lo encuentres, o viceversa. Y nadie es nadie para decirme, no, tú no deberías encontrar eso útil. Perdona, yo encuentro útil lo que me sale a los cojones, ¿no? Y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Entonces, el debate es absurdo de raíz, ¿no? Dicho esto, es cierto que ya hubo ideas a lo largo del siglo XIX y XX. Yo creo que había uno que era, que era de Edison, incluso que era pues, respaldado por no energía, sino creo que era maíz o algo así. Y luego sí, sé que hubo esta idea de que estuviese respaldado de energía. La cuestión es que el dinero que utilizamos, el dinero que nosotros utilicemos, debe tener un coste infalsificable para generarlo, para fabricarlo, ¿no? Y esta es la idea esencial detrás del trabajo de Nick Szabo, ¿no? Nick Szabo, un poco la conclusión a la que llegó es que para que los coleccionables que nuestros ancestros utilizaban como medio de intercambio tuviesen valor, necesariamente tenían que tener un coste infalsificable, ¿no? Y que fuese fácil de determinar. ¿Por qué? Porque si tú identificas fácilmente pues esa concha o ese artículo, ¿no? Ese avalorio que estás intercambiando, necesariamente sabes, esto es difícil de crear o de descubrir o de encontrar, ¿no? Y por lo tanto, pues yo le doy valor porque es ¿no? Entonces, esta es la idea central. Ahora, en Bitcoin, la energía en sí, yo creo que está más relacionada con la idea del skin in the game, ¿no? Es decir, de la idea de Taleb, ¿no? En el sentido de que cuando un minero consume mucha energía, lo que está haciendo es emitir una señal costosa, ¿no? Lo que en biología se llama una señal costosa, ¿no? En biología, todos los animales y los
humanos estamos constantemente emitiendo señales un poco para pues que se nos vea de una o de otra forma, ¿no? Entonces, cuando vemos que esa señal no es nada costosa, le llamamos virtue signaling, ¿no? O sea, señalización de virtud, ¿no? Como estos que de repente dicen, ay, pobre el clima o no sé cuánto. Bueno, pues eso, sabes que pues da una impresión de que tú eres una persona preocupada pues, con el medio ambiente y sin embargo lo has dicho sin que tenga ningún coste para ti, ¿no? Lo que sí que sería costoso es ver a esa misma persona pues yendo en bicicleta a todas partes, ¿verdad? No cogiendo aviones, pues o señales costosas como la que hizo esta niña sueca de irse en barco a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de vela además, pobre. Entonces, esos son virtue signaling y luego están las señales costosas, que son las que son más creíbles, ¿no? Las señales costosas son creíbles. Entonces, un minero cuando consume energía no es que esté consumiendo trabajo en valor, lo que está haciendo es señalizar que aquello que está proponiendo, que es el bloque, está tan seguro de que va a ser aceptado por la red que está dispuesto a gastarse dinero por ello, porque sabe que el sistema validará la bondad de ese bloque y le dará un premio, ¿de acuerdo? De media un premio que le hará ganar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que está más relacionado con la idea de la señal costosa, ¿no? Es decir, el hecho de que sería muy estúpido para un minero gastarse dinero en emitir un bloque, en calcular el hash de un bloque, ¿verdad? Digamos, y emitirlo, digamos, o generar un bloque que sea falso o que esté manipulado, ¿no? Porque sería tan trivial para el sistema, para un nodo, detectar esa trampa, ¿no? Que entonces el minero se hubiera gastado el dinero de esa energía totalmente en vano, ¿no? Entonces es esa idea de la señal costosa que a mí, la que a mí más me seduce. No la de convertir tanto la energía en valor, porque esa es una idea más que me resuena más con un poco como la teoría del valor-trabajo de Marx, ¿no? Es decir, porque sabes que esa idea de que ¿por qué Marx estaba equivocado? Bueno, pues porque si tú te pones a cavar un hoyo, por mucho trabajo que hagas, eso no necesariamente tiene que ser valioso, ¿no? Y si tú te pones a cavar un gallo y luego lo tapas, ¿no? Lo vuelves a rellenar, bueno, pues habrás ejecutado un trabajo muy grande, pero eso no necesariamente tiene que ser valioso. Lo que sí que es valioso es algo que sea difícil de intercambiar y que sea durable a la vez. Eso son propiedades monetarias que hacen algo valioso. Y si además cumplen otra serie de propiedades, pues se puede convertir en un medio de intercambio muy deseable, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a Bitcoin. Sí, al final esta bueno, conversión, ¿no? de la que hablábamos de energía, yo bueno, suelo utilizar otro ejemplo, bueno, que al final es en esencia similar, ¿no? Si entendemos esto como un sistema de votación, al final lo que tenemos es pues una especie de bueno, capital arriesgado, ¿no? Porque al final para generar energía pues tienes que arriesgar cierto capital y con ese capital arriesgado lo que haces es ganar votos, entendiendo esos votos como los hashes que eres capaz de generar. Sí. Y claro, generarlos sabiendo que van a ser en vano, pues no tiene sentido ese, ¿no? Ese coste al final, pues, o sea, quiero decir, estás asumiendo pérdidas de inicio, con lo cual no tienes ningún incentivo, ¿no? Como comentábamos antes, a realizarlo. Y es algo, bueno, pues simplemente carente de toda lógica. Y es esto lo que hace que al final haya mucha gente que no entienda que o sea, que el Proof of Work tenga costes no es un problema del Proof of Work, sino una característica bastante, Sí. vamos, clave su Exactamente, es que un poco la historia de la seguridad nos dice que cualquier sistema en el cual el coste pueda ser trampeable, ¿no? O falsificable, se terminará falsificando, ¿no? Y entonces esto es exactamente la esencia de mi crítica principal al Proof of Stake, ¿no? El Proof of Stake, tú puedes generar una criptomoneda desde cero, emitirla a un precio X, que a ver si el mercado se lo traga, y decir que tú estás comprometiendo un 51% en stake de todo eso. Pero eso no te ha costado nada, ¿no? Eso no te ha costado absolutamente nada. No tiene ningún tipo de coste irrecuperable. De hecho, incluso puedes hacer una cobertura con derivados, ¿no? Y que incluso puedas ponerte corto, ¿verdad? Para ganar dinero con ello.
Entonces, es absurdo que la gente que propone este tipo de sistemas no se dé cuenta de que si el coste es falsificable, antes o después se falsificará, ¿no? Y esto es, pues, bueno, yo creo que antes o después perderá dinero la gente que está metida en estos temas, ¿no? Sí, creo que es el planteamiento correcto, ¿no? Que hay que hacer respecto a este tema y como comentábamos que no es un problema que tenga ¿no? este tipo de funcionamiento, sino que es una característica del mismo y una característica que al final es la que hace que todo funcione, ¿no? Que todo Exactamente. se Es lo sostenga. revolucionario, en realidad, convertir un evento en el mundo físico, ¿no? Es decir, energía para calcular hashes, en un evento en el mundo digital. Esto es lo revolucionario y que no tiene ni un solo token, ninguna otra criptomoneda, ni nada, ¿no? Esta forma de vincularlo a través de una señal que es costosa me parece fascinante, ¿no? Porque además une esas cosas de la biología y, bueno, pues te explota la cabeza, ¿no? Un poco cuando lo entiendes. Sí, de hecho, hablando justo de eso, de que exista la posibilidad de falsear, ¿no? Ese coste de producir lo que estés produciendo. Yo también tengo un libro ahí a medias, que de hecho llevo ya mes largo de retraso con las correcciones. Pero sí, hablaba justo de cuando los distintos estados, ¿no? Hace siglos, pues, ¿no? Fabrican sus monedas, ¿no? Con contenido ya sea en plata, en oro, en lo que sea. El principal problema que surge cuando bueno, todos se han puesto de acuerdo, ¿no? En ese estándar, vale, vamos a crear monedas de oro, todo el mundo puede identificar fácilmente en oro, la plata, etcétera, con lo cual, bueno, tenemos un estándar con el que poder funcionar. Claro, el problema viene cuando no puedes asegurar que el contenido en oro sea el que te dicen. Es decir, en el momento que puedes falsear, como decíamos, ese contenido en oro, a lo mejor ahora ya no es el 100%, sino que es el 99, 98. Claro, ese estado, ¿no? Ese país, ese, bueno, como lo queramos llamar, pues al final, para costearse, bueno, pues aficiones que son caras, como pueden ser pues las guerras, ¿no? Para obtención de aún más poder, pues claro, tienen un incentivo muy grande a, con la misma cantidad de oro, poder financiar mucha más potencia militar, con lo cual aquí se te ha caído el sistema entero. Por dejar abierta la posibilidad de alterar, ¿no? ese coste, ¿no? De reducirlo, de bueno, modificarlo un poco a tu antojo. Sí, sí, la historia está repleta de ejemplos como este, de corrupción del sistema monetario y efectivamente, cuando las trampas no tienen coste, pues se hacen. Y esto es una máxima que se repite, pues no solo en los sistemas monetarios, sino en absolutamente todo lo que hacemos. Sí, es el dejar abierta la puerta, pues hace que más tarde que pronto alguien acabe abriéndola. Exacto. Y antes de pasar al siguiente tema, respecto a esto de la energía, te quería comentar para ver, bueno, un poco tu opinión, porque yo sostengo que, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que el debate, ¿no? De qué consume o no, o qué no consume Bitcoin y si eso es útil o no, ya es, bueno, pues bastante ridículo de inicio, ¿no? El debate, porque al final es lo que comentábamos. Si a mí me parece que me sirve y que, bueno, lo quiero utilizar, pues ¿por qué no voy a poder hacerlo? Si tú no quieres, Exacto. pues no lo hagas y ya está. Y ya está, exacto, Claro, exactamente. Y lo mismo que con el lavavajillas, y exacto. ahí se ha terminado el debate. Exacto. Pero, bueno, pues dando esto por hecho, vamos a introducirnos un poquito, tengo curiosidad, y no, la crítica que se hace muchas veces, bueno, más que la crítica, la comparativa que se hace muchas veces es, ¿no? Esta energía gastada por transacción, ¿no? No, es que las transacciones son muy caras. Y yo aquí, claro, creo que el error es medirlo así, que tiene el sentido, ¿no? Porque al final, vale, estás midiendo el coste de cada transacción, pero en Bitcoin ocurre algo curioso, y es que, claro, las transacciones funcionan por paquetes, funcionan en bloques. Entonces creo que es más acertado el medir esa energía, o sea, el coste energético por bloque, entendiendo que la cantidad de transacciones por bloque, claro, tiende a crecer. Es decir, bueno, tenemos soluciones como Lightning, tenemos, bueno, hay ciertas cosas que lo que hacen es que, claro, aunque la energía siga siendo la misma, la tendencia en número de transacciones vaya a más. Con lo cual el coste energía por transacción tiende a decrecer con el tiempo. No sé qué opinas respecto a esto. Es que yo ni siquiera mediría el consumo energético. Ojo, yo hice un bot una vez que medía el consumo energético y lo publicaba cada día, ¿no? Del total del esto de, o sea, me parece interesante como métrica, pero yo no lo mediría con el objetivo de compararlo con nada, porque me parece irrelevante, por lo que decía antes, porque
si fuese un recurso tan escaso que tuviésemos que, digamos, que si tuviésemos el problema de decidir, oye, entre Bitcoin y el cultivo de comida, ¿no? De tomates o no sé, la crianza de ganado, etcétera, etcétera, pues entonces quizá me lo podría llegar a plantear, pero es que no es el caso. O sea, la cantidad de energía es tan astronómica que no tiene sentido tiempo a la gente que trata de sacar este tema, ¿no? A debate, porque yo creo que tendría más sentido debatir sobre el coste, por ejemplo, de las líneas de alta tensión. Por poner un... Es absurdo, pero es que tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque son más escasos, ¿no? O sea, son recursos más escasos que lo que es la energía que nos llega al planeta. Entonces, pero como resulta que la minería no requiere transporte ni almacenamiento, pues creo que es que es más discutible el consumo energético, digamos, que requiere transporte y almacenamiento que el que no. ¿No? Precisamente por eso, porque la energía no es en ningún caso el recurso escaso, ¿no? Entonces yo además soy contrario a dar pie a la gente que trata de sacar estos temas porque ya básicamente yo detecto como ganas de liarla, ¿sabes? Entonces digo, es que son ganas de liarla, porque si no entiendes estas cosas tan básicas, ¿para qué te metes? Lo único que tienes son ganas de liarte, de liarla, ¿no? Entonces, y además vamos a entrar en una discusión fascista sobre si lo que yo considero útil lo debes decidir tú o yo. Y es que me parece, me ataca a los nervios, ¿no? Entonces, yo, a mí me fascina, yo por eso siempre digo, siempre en Twitter, ¿sabes? Que, no sé, si me sigues, pues que me gusta un poco meter caña, ¿no? Y entonces, digo, yo estaré muy decepcionado si el consumo energético del total de la red de Bitcoin en el 2025 es inferior al de Alemania, Francia, España e Inglaterra juntos. Entonces, lo digo para provocar, obviamente, pero es que básicamente creo que será señal de que la gente está protegiendo su patrimonio, ¿no? Y de que estamos haciendo pues que funcione una revolución, ¿no? Y me parece pues fascinante. Yo quiero que consuma, vamos, muchísimo más, ¿no? Y no creo que en absoluto el consumo sea para nada un problema, ¿no? No, sí, sí, al final, como comentabas, me encanta ese punto de, ¿no? De provocación con estos temas, ¿no? Frente a la gente que igual pues se mete provocando, como dices tú, sin saber muy bien en dónde, ¿no? Se mete. En dónde se meten. Y al final, ya para terminar con el tema energético, Sí. claro, dos puntos. El primero es que de hecho es el tema del transporte, ¿no? Lo que hablabas es lo que hace a las fuentes de combustible fósiles tan buenas. Es decir, yo la puedo sacar yo qué sé, de Qatar y llevarla a Estados Unidos y la consumo allí y no hay problema. Pero claro, la central hidroeléctrica que tengo en el valle de no sé dónde, pues tiene un radio de consumo efectivo, ¿no? Y hay que consumirla ahí, no puedes transportarla. Y esa es la clave y es el porqué, ¿no? Esas otras energías, ¿no? Que tanto se queja la gente, pues son tan buenas y tienen ese punto tan a favor. Exactamente, es que a mí me fascina que la gente se obsesione con la idea de volver atrás, ¿no? O sea, el metano, el petróleo, son fuentes de energía maravillosas, ¿no? O sea, es decir, cuando queremos consumir algo, necesitamos que el bien que queremos consumir llegue a nosotros y llegue en el momento en el que lo necesitamos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que se transporte en el espacio y que se transporte en el tiempo, ¿no? Y por eso existe el transporte y el almacenamiento, ¿no? Es exactamente el motivo por el que existe. Bueno, pues en la energía ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos que llegue a donde lo queremos consumir, salvo en el caso de la minería de Bitcoin, insisto, y necesitamos que llegue cuando queramos que llegue, ¿no? Y por eso el almacenamiento en la red de eléctrica es fundamental, porque como no existen formas buenas de almacenar la electricidad a gran escala, necesitamos ser capaces de arrancar la generación eléctrica cuando la necesitemos. Y la única forma buena que tenemos de hacerlo es con energías fósiles, con combustibles fósiles, con metano y con petróleo, ¿no? Porque tienen una densidad energética alta en un volumen pequeñito y la podemos tener almacenada pues, en esos depósitos grandes, ¿no? Y cuando lo necesitamos, generamos, ¿no? Y el ciclo combinado y todo esto pues funcionan con gas y por eso podemos tener luz. Entonces, es fascinante toda la gente que dice que apuesta por las renovables cuando básicamente las renovables están
desinventando el almacenamiento, porque es todo lo que habíamos avanzado gracias a tener almacenamiento con los combustibles fósiles, ahora resulta que lo bueno es generar cuando me salen los cojones, que es exactamente cuando sopla el viento o cuando brilla el sol. Entonces claro, estamos encareciendo absurdamente pues todo el sistema eléctrico, ¿no? Bueno, en fin, pero pues ya estamos empezando a pagarlo ahora, ¿no? Si tuviésemos otra serie de fuentes, pues como por ejemplo la nuclear, pues no estaríamos dependiendo tanto del gas externo, ¿no? Y en fin, la estamos pagando. A mí es que me acaba de llegar una carta de mi distribuidora y que me he quedado asustado con el subidón que me van a pegar en breve. Así que, en fin, todos lo pagaremos. Claro, al final es lo que comentabas, ¿no? Que luego al final este tipo de decisiones pues tienen unas consecuencias, ¿no? Unos costes asociados que, bueno, pues al final hay que acabar pagándolos. Eh, y como decíamos, hablando ahora ya del caso de Bitcoin para ya finiquitar del todo la energía, eh, es, claro, bueno, especie de comprador por excelencia, ¿no? Sin tener la necesidad de estar en un punto para toda la electricidad sobrante, es decir, toda la generación sobrante, ¿no? Si nos imaginásemos que bueno, el mundo fuese un mapa topográfico de generación de energía, al final Bitcoin viene a ser, ¿no? Un vaso de agua que tú lo vuelcas y ya se coloca donde haga falta. Entonces, esos puntos en los que se está desaprovechando, ¿no? Pero al final, vale, la generas y la pierdes, pues oye, ya que la tienes, aprovechala. Entonces, claro, no es disminuir la energía o no, no, la que produces sigue produciéndola porque hay sitios, ¿no? Útiles donde gastarla, entonces al final, ¿no? Bitcoin, digamos que suavizaría, ¿no? Este mapa topográfico 3D de la generación energética. Sí, es un sumidero de última instancia, digamos, ¿no? De la electricidad, ¿verdad? Y al final, pues, es tanta la energía que existe que, como decía antes, que claro, pues no, ni siquiera tiene por qué competir pues con el suministro de la red, ¿no? Es decir, alguien que monte bien una operación de minería, lo ideal es que ni siquiera se conecte a la red, que se conecte directamente a la generación, ¿no? Y que esa generación trate de ser lo más parecido a 24/7, ¿no? Con eso, pues te aseguras de que la amortización de los equipos pues no te arruina tu proyecto, ¿no? Y en el momento en el que lo haces así, pues tienes un negocio de minería estupendo, ¿no? Mientras tus costes estén controlados, pues en principio deberías ganar dinero o parecido al precio de Bitcoin en el mercado, con lo cual, pues estarás comprando Bitcoin que también es igualmente rentable, ¿no? Efectivamente. Y ahora, bueno, terminado ya este tema, vamos a hacer un cambio un tanto brusco hacia hablar un poco de un tema que ya hemos tratado, bueno, justo al principio, ¿no? Lo comentábamos, la banca, ¿no? Con el Estado, que al final son dos sectores bastante, bueno, sectores, si es que el Estado es un sector, bastante relacionados y con, bueno, yo diría incluso cada vez mejor relación, ¿no? Por casi una interdependencia cada vez más absoluta de ambos. Y este tema claro, el desarrollo de las CBDCs, que al final son, ¿no? En última instancia, una especie de incentivo gigante que tiene el Estado de aprovechar una tecnología para poder afilar, ¿no? ese arma de control sobre ¿no? la propiedad de la gente, ¿no? Al final, si tu dinero ya está bastante controlado hoy en día, como para que, claro, tecnológicamente tengan acceso a una herramienta que lo que permite es el control absoluto de absolutamente todo. Entonces, un poco valoración de todo esto. Bueno, a ver, es decir, claro, los estados efectivamente pues ven que, oye, que tienen dos frentes abiertos, ¿no? Por una parte las stablecoins, que a mí me parecen muy interesantes, otra cosa es que sean censurables, ¿no? Y que todavía nadie haya creado pues una stablecoin incensurable, ¿no? Pero me parece que lo que va a ocurrir es que efectivamente, pues, aquel banco central que consiga emitir una CBDC, que es algo muy complicado, ¿vale? A mí me parece algo enormemente complicado porque, es decir, cambia por completo el paradigma bancario, desde el punto de vista de seguridad puede ser un absoluto caos, ¿no? Pero claro, tienen potencialmente la estabilidad, que es algo que no tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, como las stablecoins actuales son censurables, pues veremos cómo se articula ese futuro, ¿no? La cuestión es que yo creo que habrá, pues, como siempre, el perfil de persona, ¿no? Es decir,
Habrá gente con ahorros, que esos ahorros pues los invertirá parcialmente en Bitcoin y que luego aquella parte de su cartera con la que deba hacer frente a sus necesidades de liquidez, pues las tendrá en stablecoins, digamos como Tether, ¿no? O como USDC, o bien en CBDCs. Entonces, las CBDCs, yo creo que consigan salir al mercado, insisto, van a tener un papel bastante secundario y van a tener la obligación de competir con otras CBDCs, además, ¿no? De otros países, ¿no? Porque en el mundo electrónico, pues tú podrás, dependerá de cómo los acuerdos que lleguen entre ellos, ¿no? Pero en principio tú podrías tener, pues, yuanes chinos, ¿no? O dólares americanos y no habría ningún inconveniente para que tú los pudieses utilizar. Entonces, creo que geopolíticamente abre una serie de escenarios absolutamente fascinantes, ¿no? Y eso a mí me intriga mucho. Lo que tengo claro es que si compiten en igualdad de condiciones con otras stablecoins y con otras CBDCs, pues el mercado solo va a adoptar aquella que tenga menores, digamos, problemas de privacidad, de seguridad, etcétera, etcétera, o aquellas que considere que tienen menores problemas de esa índole, ¿no? Y obviamente, pues las CBDCs, como yo creo que las diseñarán en primera instancia, pues no van a ser estas, ¿no? Entonces yo creo que el propio mercado las rechazará si no le dan la utilidad que el mercado espera, ¿no? En fin, yo creo que va a ser fascinante porque lo mismo que el Estado puede hacer para hacer daño a los propietarios de criptomonedas es exactamente lo que puede aumentar su caída al abismo, ¿no? Porque es tal el coste de paralizar este tipo de transacciones, ¿no? Y de fiscalizar el patrimonio de todos estos usuarios que tengan su patrimonio en criptodivisas diferentes a las CBDCs, que claro, cuanto más puñeteros se pongan con ello, más coste va a tener. Y cuanto más coste tenga, pues más posibilidades de irse al cuerno, ¿no? La deuda pública y todo esto. Entonces, veremos. A mí es parte de los motivos por los cuales, bueno, las CBDCs además, digamos que en realidad no están resolviendo nada. Es el mismo emisor, solo que con un formato un poco diferente, ¿no? Es decir, un formato que es electrónico y que además les puede permitir mucha mayor, a los bancos centrales, mucha mayor capacidad para, pues, decidir quién gasta dinero en qué, saber quién se gasta dinero en qué, repartir dinero cuando consideren que la población lo necesite, ¿no? Es decir, lo mismo que la inflación, pero además selectiva, ¿no? Y a los segmentos de población que a mí me apetezca, ¿no? Entonces, esto es como terrorífico, ¿no? Es absolutamente terrorífico. Es antieconómico pensar que un ente centralizado pudiese tomar decisiones económicas de forma eficiente, ¿no? Con una herramienta tan diabólica como esta, ¿no? Y a mí se me ponen los pelos como escarpia. Entonces, bueno, yo espero que a base de hacer este tipo de podcast y de lo que cada vez es mejor información por ahí, pues la gente se dé cuenta de que es un absoluto disparate, ¿no? De que no van a tener ningún rol relevante porque sencillamente pues, nadie va a querer vivir como ciudadano de segunda bajo el yugo ¿no? de los que nos gobiernan cuando tendrán opciones mejores, ¿no? Claro, yo un punto que yo vi muy, muy en la línea de lo que tú comentabas es, bueno, cuando se empezaron a realizar estas pruebas, porque, bueno, China creo que lleva bastante, ¿no? terreno recorrido por delante bueno, pues lo que puede ser Europa, Estados Unidos, etcétera, en pruebas con CBDCs. Y claro, estas opciones, ¿no? de ponerle caducidad al dinero, ¿no? que se vio en las pruebas en China, claro, que a ti te ingresen un dinero que tienes que gastar antes de tal fecha porque el gobierno lo decide así, es, como tú dices, terrorífico. Es terrorífico, es acojante. Y ya no terrorífico, sino que, claro, prácticamente te está imposibilitando muchas veces que tú decidas hacer X cosas. Es decir, ya no solo es el dinero en sí, sino lo que puedas o no puedas hacer con él. Y claro, evidentemente, ante esto no concibo, ¿no? otra cosa que no sea el más absoluto rechazo. Ya no diré por la totalidad de la sociedad, pero vamos, prácticamente porque no concibo que haya gente que esto le parezca bien, ¿no? Que decida vivir en un sistema así. Y además, aunque decidan pobres ilusos de ellos inicialmente optar por esta criptomoneda, se van a dar cuenta de que les va a ir tanto peor que aquellos que decidan optar pues, por una combinación diferente, que antes o después aprenderán, ¿no? Y entonces... el no ahorro es lo más parecido a la esclavitud, en realidad, ¿no? Es decir, el ahorro es lo que nos permite, pues, optar digamos,
a cosas mejores, ¿no? Es lo que nos permite convertir nuestro aprendizaje en nuevas tecnologías, ¿no? En nuevas formas de hacer las cosas, en lo que nos permite hacer de vez en cuando más con menos, ¿no? Y el ahorro puede ser en forma de tiempo o en forma de dinero, o ambos normalmente, ¿no? Entonces, el no ahorro es eso, ¿no? Es aumentar la dependencia del papi Estado, ¿no? Y con esta forma de ahorro, pues básicamente nos convertimos en siervos, ¿no? Y es terrorífico pensar que podamos llegar a estar en manos de la panda esta que nos gobierna. O sea, es algo que me pone los pelos como escarpias, ¿no? Claro, además, sea cual sea la panda, ¿no? Que al final ya hemos dicho Sí, que ese no es es el caso. irrelevante. Exacto, sí. Yo, uno me puede caer peor que otro, pero al final sé que por completo que sin duda todos tienen los mismos incentivos, con lo cual, ¿para qué confiar en unos más que en otros? Pues no tengo motivos, la verdad. Eso es. Y dentro de este esquema, ¿no? Lo comentabas al principio, que habría que ver dónde queda, claro, el sector de la banca, porque claro, si tú al Banco Central, ¿no? A un Banco Central ya le provees de todo el sistema para, bueno, pues cuentas, ¿no? Las billeteras de la gente, el control de las billeteras, la información sobre gastos, no gastos, transferencias, etcétera, claro. Ahí, digamos que, claro, habría que ver lo que tú comentabas, dónde queda, bueno, la nueva situación de los bancos centrales, ¿no? Y a dónde va a parar esa relación que ahora está tan presente, ¿no? De la banca privada con los estados respecto a esto, como que es, bueno, estos escenarios que opinas. Sí, a ver, yo creo que los bancos tienen un know-how que los bancos centrales no tienen, que es el conocimiento del cliente, ¿no? Particular, en el sentido de que, pues, pueden dar una calidad crediticia, ¿no? A un cliente, y esto tiene valor. Yo creo que esto seguirá siendo necesario. Ahora, ¿cómo se puede articular eso cuando el poder total lo tiene el Banco Central? Pues no sé, se me hace un bolo, ¿no? Pensar cómo por el hecho de que al estar en el entorno regulado no van a poder dar servicios relacionados con las criptomonedas, con la libertad con la que los dan empresas, ¿no? Y exchanges, ¿no? Y por lo tanto van a estar en tierra de nadie, ¿no? En una situación de negocio en la que nadie va a querer estar, ¿no? Vamos, es un negocio condenado a desaparecer, básicamente, ¿no? Antes o después, ya sea por un lado o por el otro. Yo creo que los bancos de verdad serán, bueno, pues aquello en lo que terminarán siendo los actuales exchanges, ¿no? Bueno, pues empezaremos a ver cada vez más servicios sofisticados relacionados pues, con Bitcoin y con los stablecoins, ¿no? Pero que los bancos tradicionales pues van a estar en tierra de nadie porque no se van a poder reciclar, porque no puedes jugar en el espacio regulado y en el no regulado a la vez, ¿no? Tienes que tomar una decisión en algún momento, ¿no? Y los bancos todavía ganan mucho más dinero o tienen más posibilidades de ganar mucho más dinero en el espacio regulado que en el no regulado. Por lo tanto, dejan espacio para que aquellos players que juegan en el no regulado, pues como los exchanges, sigan creciendo, hasta que llegará un momento en el cual, aunque vea más posibilidades de crecer en el espacio no regulado, no podrán comerse a los no regulados, ¿no? Entonces, vamos, una situación terrorífica. Yo, desde luego, pero bueno, no debo ser el único que lo ve porque las acciones de los bancos están totalmente en caída libre, ¿no? Entonces, desde hace mucho, además. Es un sector en el que no me gustaría estar, desde luego. Sí, bueno, te estaban comiendo la tostada por dos frentes. Por todas partes, entonces, sí. claro. Además, ¿no? Desde posiciones enfrentadas y tú estás en medio, con lo cual Exacto. ahí quedas. Y ya planteando, ¿no? Ya que estamos metidos ¿no? el borrar a los bancos y quedarnos ya con el Estado, vamos a hablar un poco bueno, de Estado en sí. Es decir, ¿cómo concebimos la no existencia del Estado? O un Estado mínimo con unas características muy concretas. Tú respecto a esto, ¿qué postura tienes? Yo, bueno, a ver, en parte con lo que leí de este libro, ¿no? Que comentamos al principio y un poco las conclusiones a las que he llegado, ocurre lo siguiente, ¿no? Es decir, el Estado, por lo que he comentado, bueno, pues tiene unos incentivos incompatibles y por lo tanto, pues a los gobernantes, pues es bueno para ellos prometernos muchas cosas y luego convertirlas en deuda para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que el incentivo sea aumentar la deuda pública sin parar,
¿no? Entonces, ahora ya estamos cerca del 130% del PIB en España, por ejemplo, ¿no? Y el único motivo por el que todavía pues, no han cerrado carreteras, ni aeropuertos, ni cosas así, ni colegios, es porque los alemanes y los holandeses y los franceses, etcétera, etcétera, lo están financiando, ¿no? Lo está comprando todo el Banco Central Europeo. Entonces, va a haber un momento en el cual van a preguntarse, pero ¿por qué estamos pagando este dineral, no? Y sobre todo, si a medida que avance la comprensión de Bitcoin, el mercado empieza a determinar que Bitcoin puede ser un buen competidor para la deuda pública, ¿no? Por ser un activo libre de riesgo, con menor deterioro, con menor inflación, con menor, digamos, con mayor capacidad de apreciación en largo plazo, ¿no? Entonces, si el mercado efectivamente determina que el rendimiento de Bitcoin en el largo plazo es superior al de la deuda pública, lo que podemos ver es que la deuda pública, para ser competitiva, tendrá que encarecerse, tendrá que subir sus tipos de interés, ¿no? Y claro, si esto ocurre, podríamos ver que el coste que efectivamente están pagando los franceses, los alemanes, los holandeses, todo el mundo, se puede disparar, ¿no? Y entonces en ese mismo instante los votantes de esos países van a decir, pero ¿por qué estamos financiando este disparate, no? Y yo creo que es ahí donde la Unión Europea se va a romper, básicamente. El euro, en primer lugar, y a continuación la Unión Europea, ¿no? Yo lo veo cada vez más claro, ¿no? Y eso va a ser la primera consecuencia, pero la segunda va a ser que en ese mismo instante nadie va a financiar toda la deuda que es necesaria para seguir pagando todo lo que el sector público se gasta. Con lo cual vamos a ver bastante tensión social, porque va a haber gente del sector público que básicamente no le va a llegar el dinero y por lo tanto va a haber que echarlos. Por fin va a haber recortes de los de verdad, ¿no? Y esto pues va a dejar a muchas familias con problemas, ¿no? Muchas familias que se han creído la historia de que el dinero público es infinito, ¿no? Entonces, si eso además le oímos el hecho de que ahora tenemos una forma de escaparnos, es decir, Bitcoin es un problema para el Estado en el sentido de que compite con su principal fuente de financiación, por una parte que es la deuda pública y con otra que son los impuestos, porque la población cada vez va a ser más capaz de huir de hacer su patrimonio secreto, ¿no? Fíjate que hoy me contaron un caso que lo tengo que contar ahora porque es flipante, es absolutamente flipante. Mira, imagínate una empresa en situación de prequiebra, ¿no? O sea, a punto de quebrar y por lo tanto con los dueños con ánimo de vender la empresa a cualquier inversor que crea que la puede salvar, ¿no? Y a un precio reducido, ¿no? Es lo típico que ocurre pues cuando una empresa no se puede salvar, pero viene un private equity con buenos pulmones financieros, un buen pulmón financiero y la reestructura de alguna forma, ¿no? Bueno, pues ya unos tíos y dicen, vale, nosotros te ofrecemos lo que pides, ¿no? Y cogen la empresa y se ponen a liquidar todos los activos de la empresa, todos. O sea, todo el balance lo vacían y lo convierten en liquidez. ¿Y qué hacen con la liquidez? Compran Bitcoin. O sea, vacían básicamente la empresa y los Bitcoins básicamente los custodian ellos. Se piran del país, se piran en un vuelo a Argentina y desde Argentina ya absolutamente nadie sabe dónde están. ¿Sabes con cuánto? Con 500 millones de euros. Ahí es nada. O sea, 500 millones de euros. Es decir, básicamente han descapitalizado por completo una empresa y se han pirado. Entonces, esto es lo que yo llamo un private equity del crimen, ¿no? Y yo creo que vamos a ver cada vez más casos así. Tú imagínate además la capacidad para hacer trampas con todo esto. Tú imagínate, por ejemplo, aquellas personas que son insolventes o desahuciadas, las posibilidades que tiene alguien de hacer, por una módica cantidad de precio, hacerle firmar un papel que diga, estos bitcoins ahora son míos. Pero como es insolvente, pues nadie puede hacerle nada desde el punto de vista fiscal. Entonces, podríamos ver casos de este estilo o también el del famoso accidente de barco, que haya un accidente de barco en masa, ¿verdad? Y muchas otras formas que existen para ocultar tu patrimonio, ¿no? Entonces, si el Estado cada vez necesita más, se pone más restrictivo, van a aumentar los incentivos para que la gente se busque la forma de meter su patrimonio en este tipo de activo, ¿no? Y si además compite con la deuda pública, pues vemos un escenario en el cual la financiación del sector público, tal y como la conocemos, pues está en riesgo, ¿no? Entonces, el Estado va a ser cada vez más incapaz de cumplir aquello que promete. Y lo que el mercado demandará, porque al final esto es siempre mercado, van a ser soluciones, ¿no? Y en mi opinión,
las soluciones no van a venir por la idea de que vuelva nuevamente un Estado monopolista de la violencia a proveer la misma solución para todos. Lo que veremos será lo que yo llamo forks, ¿no? Es decir, bifurcaciones de esta solución de mercado que es el Estado para la seguridad. Veremos bifurcaciones que, digamos, tratarán de atender a la demanda, ¿no? De seguridad y de otra índole de servicios. Pues los ricos querrán servicios para ricos, los de clase media querremos pues servicios para clase media, y habrá gente que no se podrá permitir ni una ni otra, ¿no? Entonces, digamos que la organización social y política yo creo que va a cambiar de forma radical. Y como decía al principio, es irrelevante si nos parece bien, mal o a trozos. No, es totalmente irrelevante. Vamos a estar sencillamente incentivados para hacerlo, ¿no? Y por eso, pues me parece ridículo pensar esa gente que de repente dice, pero ¿te das cuenta de que eso sería un mundo horrible que yo no quiero para mis hijos? Es que me da igual. Es que me da igual. Es lo mismo que dice Álvaro siempre de María con el tema de la pólvora, ¿no? Y que lo dice también del individuo soberano, ¿no? Con la pólvora, pues nadie se puso a discutir, oh, qué horror, vamos a volar de un cañonazo a 50 personas, ¿no? Es que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos, ¿entiendes? Entonces, al final, vamos a ver un escenario en que las personas con menos escrúpulos ya están empezando a hacer cosas como esa de la empresa que hemos dicho, pero poco a poco vamos a ver que más y más gente con poco que perder lo va a seguir haciendo. Y los que tenemos un poco más de pudor, estoy convencido de que no vamos a quedarnos con cara de tontos esperando a pagar el pato por todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo va a cambiar todo, ¿no? Y en cuanto la gente se dé cuenta, veremos cambios muy heavies, ¿no? Muy heavies. Y además, no solo eso, yo creo que nos asociaremos, ¿no? En lo que yo llamo estas jurisdicciones virtuales para proteger nuestros intereses, ¿no? Y tendremos un poder de negociación muy importante, ¿no? Y esto es una variable muy importante, ¿no? Igual que los estibadores y los controladores hoy en día se asocian porque tienen mucho poder de negociación con el Estado, porque pueden parar el país en los puertos, en los aeropuertos, o los transportistas en las carreteras, veremos que habrá personas que se asociarán virtualmente porque serán capaces, gracias a X patrimonio en Bitcoin, de pues hacer presión al Estado, ¿no? Y todo este tipo de cosas yo creo que van a romper por completo la lógica actual, ¿no? Y yo creo que yo me insisto en contar este tipo de cosas porque, por si acaso alguien opina que estoy equivocado, que me diga por qué, o si en caso de que esté en lo cierto, por lo menos que la gente se empiece a preparar para lo que viene, ¿no? Sí, ya solo por si acaso tienes razón, ¿no? Exacto, Con exacto. esa posibilidad de, oye, no vaya a Y ser porque, efectivamente, y porque el coste de estar preparado es muy bajo, ¿no? El coste de prepararte es muy bajo ante las posibilidades que tiene de que sea una verdad, la verdad, ¿no? De que ocurra finalmente, ¿no? Sí, que al final hay además muchas cosas señalando en esa dirección, pues como comentabas, no vaya a ser que todas esas señales al final estén indicando algo que realmente pues sea el punto. Y además, bueno, justo con ese ejemplo que ponías de la empresa, que no lo conocía, por cierto, me ha parecido fascinante, ¿no? Lo que se puede hacer. Pues el otro día, no sé si lo comentaba Alberto Mera, creo, juraría, que comentaba un poco esto de, claro, al final tú lo que tienes es trabas, ¿no? Bueno, entes estatales que lo que hacen es poner trabas, ¿no? A esta facilidad de movimiento, porque al final el mover grandes capitales, ¿no? Grandes masas de capital fuera, dentro de donde lo pueden tener controlado, al final, claro, es algo que evidentemente no les interesa. E incluso, bueno, ponían el ejemplo este bueno, supongamos un escenario bélico en Europa. Al final, si tú tienes ¿no? tu alocación de valor en Bitcoin, claro, tú, vale, me conquistas porque soy un país pequeño, pero en el momento que me conquistes no vas a ganar nada porque yo todo lo transfiero a un aliado mío. Y si le conquistas a él, pues hace lo mismo. O sea, la facilidad de la movilidad que tienes ¿no? con estos nuevos estándares, ya nos entendemos, claro, es tal que lo que haces es, ¿no? Que otra vez aquel inicial coste versus oportunidad, ¿no? que tienes, pues sea ridículo y haga que, bueno, es que ni merece la pena, ¿no? O sea, quiero decir, estás rompiendo este esquema. Exactamente, o sea, es decir, ¿por qué la violencia es muy difícil de controlar? Porque tradicionalmente ha sido rentable. Es el único motivo en exclusiva, ¿no? Y entonces, en el momento en el que reduces los retornos de la violencia, porque aumentas el coste de ser atacado,
esa violencia se torna mucho más fácil de controlar, sencillamente porque desaparecen los incentivos para llevarla a cabo, ¿no? Y esto es un poco el análisis que hacen en este libro del individuo soberano, ¿no? Y es en parte por lo que me rompió la cabeza, porque me pareció que tenía tanto sentido, tantísimo sentido, que dije, uy, quizá debo empezar a plantearme el mundo no en términos de lo que es deseable, sino en términos de lo que estamos incentivados a hacer, ¿no? Y la lógica, como decía antes, juega un papel crucial, ¿no? Tenemos que fijarnos en aquellas cosas a las que más atención prestemos, ¿no? Y esas cosas suelen ser, como decía antes, sobrevivir, progresar, reproducirnos, cosas de esta índole. Son cosas súper básicas, ¿no? Pero hay que, lo que es el análisis sobre los incentivos que influyen a unas y otras cosas es donde verdaderamente puedes, ¿no? Meterle caña al coco para darle vueltas, ¿no? Sí, al final, bueno, pues es lo que decimos, empezamos a abrir frentes y se puede indagar, ¿no? Al final hay un montón de madrigueras, bueno, igual de grandes o más que Bitcoin, que no es poco, porque al final, una vez entras a la de Bitcoin es que no es un no parar, porque bueno, te puedes tirar años en Bitcoin y luego sigues dándole vueltas y eso, planteamientos nuevos, ¿no? Lo que decíamos de la empresa esta, pues a lo mejor hace un par de años no se lo planteaba nadie y ahora, oye, claro, que esto me permite una movilidad de capital enorme y luego esto implica lo que comentabas de la presión a los estados en un futuro, etcétera. O sea, es un pozo sin fondo, podríamos decir. Y bueno, para no irme tampoco mucho de tiempo, aunque me encantaría, ¿no? Eso que has dicho de la rotura de Europa, del euro, etcétera, es un tema que a mí personalmente, claro, me resulta interesante y me gustaría charlarlo, pero vamos a ir directamente a bueno, a hablar un poco ahora fuera de Bitcoin, para terminar, ¿no? Ya hemos dado la turra bastante con Bitcoin, ¿no? Que, oye, nunca viene mal. Pero vamos a hablar ahora un poco de, bueno, pues lo que hay fuera de Bitcoin y ya no tanto con shitcoins, porque al final, bueno, ya, o sea, quiero decir, es un tema que ya está a lo mejor un tanto saturado, sino vamos a hablar un poco de, o sea, podemos tratar el tema, pero me apetecía conocer tu opinión y el planteamiento que tienes o el cómo ves todo este, bueno, todo este revuelo, todo este auge que ha habido gigante, ¿no? De los NFTs, ¿no? De los certificados de propiedad al final, que vienen a ser una especie de certificado de propiedad con más o menos utilidad, más o menos arte, en fin, eso es debatible. Pero claro, nos encontramos con que los NFTs nacen en Bitcoin, que es algo que bueno, hay gente que desconoce, que luego evidentemente transicionan a lo que hoy en día conocemos como NFTs, que claro, pues yo qué sé, desde Ethereum hasta Solana, bueno, en fin, pasando por un sinfín de otras cadenas que, bueno, en fin, no conozco la totalidad que habrá, pero serán, bueno, decenas, si no cientos, con lo cual, bueno, un poco tu planteamiento y cómo ves toda esta explosión que ha habido, ¿no? Este, bueno, mercado nuevo, no sé si nuevo, pero vamos, ya me entiendes. Sí, a ver, es que a mí las NFTs realmente, yo vuelvo a lo que comentaba antes, para que un NFT tenga valor tienes que ser capaz de vincular lo que prometes, ¿no? con el activo en sí, ¿no? Y por lo tanto, pues un NFT, si por ejemplo tú hablas de un NFT que es una imagen digital, ¿no? Pues digamos que tiene que haber una vinculación exacta entre el activo en sí y digamos, el valor que provee, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me parece discutible. En primer lugar, no solo porque hay hackeos de toda índole y son robados y tal, sino que porque se puede manipular y en primera instancia, ¿no? Se puede hackear, pero es que además, si además está montada en un ecosistema, en una plataforma, tal y como yo, que tal y como yo comentaba antes, es manipulable en última instancia a base de coaccionar a sus propietarios, pues tampoco creo que estemos solucionando nada, porque no estás redefiniendo la propiedad como la redefines con Bitcoin. Estás básicamente a expensas de lo que los fundadores del ecosistema en el cual esté montado, pues digan. Y esos están a su vez a expensas de lo que el Estado termina haciendo con ellos al ser una security, ¿no? Entonces, a mí no me parece nada interesante, salvo si efectivamente, sabes que el metaverso para mí no es más que una interfaz, ¿no? Es una interfaz para interactuar con Internet, ¿no? Igual que un navegador. Básicamente es lo que es más sofisticado porque te pones unas gafitas, ¿no? O lo que sea, y puedes interactuar de otras maneras. Bueno, pues no sé, cuando alguien
con alguna interfaz de este estilo. Y entonces que me lo diga y lo probaré y daré mi opinión, ¿no? Pero creo que los casos de uso no van a ser tantos como en el caso del navegador, porque al final lo que hacemos con Internet sobre todo es consumir información, ¿no? Y generarla. Y para ello, pues el navegador me parece difícil de batir. Pero bueno, me puedo equivocar. Dicho esto, en el metaverso sí que quizá tú podrías, dada un sistema creíblemente inmutable, pues crear activos digitales que se puedan rentabilizar de alguna forma. Pues bueno, pues en teoría quizás sí, pero es que creo que estamos muy lejos de ello. Entonces yo, con perdón de los que se excitan estas cosas, yo no voy a excitarme ni a volverme loco con cosas que todavía no veo que existan, ¿no? Porque las que existen, insisto, son fácilmente manipulables y por lo tanto, pues a mí no me parece, no me ponen cachondo, hablando en plata, ¿no? Entonces, yo cuando eso exista, pues creeré que se puede montar algún tipo de negocio o rentabilidad alrededor de eso y en ese mismo instante, pues a lo mejor empezaré a prestarle atención. Hasta entonces, pues no lo haré. Insisto, el metaverso para mí es una especie de interfaz y luego en relación a lo que se llama la Web3 también, porque lo meto en el mismo saco, a mí la Web3 como evolución de lo que es la web me parece muy interesante, pero es que nuevamente creo que no es lo que se está vendiendo como Web3, ¿no? La Web3 es la idea, o al menos así lo he entendido yo, de que seamos propietarios de nuestros propios datos, ¿no? Que seamos nosotros capaces de interactuar con Internet poseyendo los datos nosotros mismos. Pero es que la capacidad para hacer esto de forma más o menos usable es muy limitada hoy en día, ¿no? Esto no es creíble cuando en las plataformas que existen hoy en día y que se están vendiendo como Web3. Ahí tú no eres propietario de tus datos, es una falacia. Pero para que seas tú propietario de tus datos tienes que ser capaz de alojarlos con seguridad y bueno, pues la cantidad de gente capacitada para hacer esto hoy en día es muy limitada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que evolucionar, que quizá alguien dará con la tecla, ¿no? Sé que Jack, el de Twitter, pues está trabajando en este tipo de cosas, ¿no? En desarrollar este tipo de servicios y a mí me parece súper excitante y súper interesante y creo que quizás llegará, pero creo que todavía estamos lejos. Igual que con lo del metaverso estamos lejos, igualmente con lo de los NFTs estamos lejos de que haya pues, aplicaciones de los NFTs que a mí me parezcan pues, particularmente interesantes, ¿no? Yo insisto, no, es como, para mí, yo, al igual que las otras demás utilidades de las criptomonedas, me parece un estupendo campo de pruebas, ¿vale? Y soy muy fan de que se hagan pruebas. Ahora, lo que tengo dudas es de que aquellos que están financiando estos campos de pruebas sean conscientes de que a ellos no les va a hacer ricos. Lo que puede hacer ricos es a los propietarios de Bitcoin si es que alguna de esas utilidades es tan interesante que los desarrolladores de Bitcoin terminen implementando este tipo de cosas en Bitcoin, ¿no? Si eso no termina siendo así, pues ni siquiera ellos, ¿no? Pero como campo de pruebas y campo de experimentación me parece estupendo. Sí, de hecho, bueno, prácticamente me has robado las palabras de la boca porque justo ahora te iba a hablar un poco de eso, ¿no? Que a mí, bueno, este resto de redes, ¿no? Bueno, Ethereum, etcétera, lo que sí que me pueden parecer es un excelente sandbox, ¿no? Un campo de pruebas, como tú decías, pues excelente para probar cosas. Es decir, Sí, claro, es decir, por ejemplo, las finanzas descentralizadas, ¿no? Todo esto que hemos visto de DeFi, pues es sí, interesante, ¿vale? Tiene un porqué, tiene su punto. Ahora bien, claro, aquí la idea está en construir todo un ecosistema de finanzas descentralizadas independiente de terceros. ¿Tiene sentido construirlo encima de un sitio que no es seguro o que depende de? exacto. Creo que no. Entonces, claro, donde sí que tiene sentido es en un sitio que sí lo sea. Y ahí vuelve a Exactamente. estar Bitcoin. Exactamente. Es como la analogía que yo siempre pongo es como tú quieres construir un edificio, quieres hacerlo sobre arenas movedizas o sobre cimientos verdaderamente sólidos. Pues esto es lo mismo. Ahora, no quita que si un arquitecto construye un edificio sobre arenas movedizas que sea espectacular, pues que yo vaya ahí y diga, oh, esto lo de la planta segunda me interesa, lo del tercero derecha me interesa también y el cuarto izquierda, ¿no? Entonces estoy viendo estas funcionalidades y digo, ah, me interesa, bueno, pues lo voy a copiar y lo voy a construir en un sitio que no sea de arenas movedizas, sino de cimientos sólidos. Y ya está. Pues eso es lo que vamos a hacer en Bitcoin. ¿Entiendes? Es Sí. exactamente lo que haremos, pero por eso digo, no creo que
la gente que está financiando esto, que son los que compran estos tokens y los mantienen consigo, sean conscientes de que están financiando básicamente pues, el progreso de Bitcoin y no se van a llevar nada a cambio, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí, al final, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Si tú tienes el ejemplo mismo del metaverso, al final si tienes un metaverso que pertenece a una cadena, porque es así, pertenece a la cadena, bueno, al responsable, ¿no? Al que dirige la cadena donde estás. Y esa cadena a su vez depende del gobierno de turno de donde sea, pues al final, o sea, quiero decir, tienes una plataforma, sí, de metaverso tal, pero que depende de un gobierno, depende de un... O sea, en última instancia, ese tercero que tanto, ¿no? Tanta bombo le has dado a quitarlo, tienes el Exacto. tercero del tercero del tercero. El tercero, exactamente, exactamente. Tienes Entonces, una multiplicación de terceros de confianza, ¿no? claro, y la única solución, bueno, sí, bueno, la única que a mí se me ocurre es eso, ¿no? Acabar migrando las cosas que sí que sean interesantes y que, bueno, al final la gente, el mercado les otorga utilidad bueno, a una cadena que sí que no dependa, ¿no? A Bitcoin en este Exacto, caso. exacto, exactamente. Sí, sí, es un poco como lo veo y me parece que todo lo que... es que de verdad que cada vez veo más capacidad para hacer ruido de los medios en general que distraer un poco la señal, ¿no? Y es tremendo. Pero bueno, yo creo que es el mundo hacia el que vamos. Yo creo que la gente que sea capaz de diferenciar la señal del ruido, pues serán los que les irá bien en el futuro y aquellos que se queden exclusivamente con el ruido, pues serán los que seguirán perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, ya no podemos confiar en otros para seleccionar la señal por nosotros, ¿no? Antes había 1 o 2 canales de televisión, 5, y tú pues tenías una limitada capacidad para escoger, ¿no? Tú te quedabas con la señal que creías que era señal que te viniese, si fuese señal o ruido. Ahora no, ahora esa selección la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y es parte del problema que se nos va a venir a muchos pues, encima, ¿no? Durante los próximos años y décadas. Sí, bueno, al final yo sobre todo es un problema que le veo a los medios tradicionales en este sentido, ¿no? Es, ¿no? Como en una carrera en la que se han quedado algo atrás, ¿no? Porque al final, Sí. eh, claro, aquí está tú aportas un valor, ¿no? Con la información o con, bueno, la divulgación que hagas, etcétera, o la cobertura de noticias o, bueno, a lo que Mm. te dediques. Y claro, te enfrentas ahora directamente a, pues eso, una persona que escribe una newsletter como tú o a, quiero decir, al final, a nivel de información, no a nivel de medios, de tú a tú. Con lo cual, Totalmente. claro, si la gente ve, ¿no? Al final es la prueba del mercado y la tienes que pasar. Y si no la pasas, pues estás condenado a, ¿no? O sea, el sistema de incentivos sabemos que funciona, Sí. va a donde tenga que ir, no lo sabemos, Mm. y ahí va a ir. Entonces, claro, si Mm. la gente ve más valor en, yo qué sé, un creador de contenido independiente o en, bueno, un Total. grupo de tal, pues ahí va a ir la gente y el resto que se vaya quedando atrás y que intente continuar la carrera a base de, ¿no? Esta tendencia que hemos visto de bueno, noticias sensacionalistas, titulares para captar, ¿no? Ahí las visitas, los clics, pues al final es algo que creo que más que ayudarte a continuar con la carrera, te estás poniendo un palo entre las piernas y vas a acabar donde Totalmente. antes. Totalmente, sí, 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 es un poco como lo veo y creo que será un problema que irá más, ¿no? Entonces, Bitcoin es un poco el primer ejemplo de conocimiento que se está generando de abajo arriba, ¿no? Y toda esta temática que discutimos, ¿no? Los que nos gustan estos temas, ¿no? Pero yo creo que habrá más y poco a poco, pues, digamos que se hará más evidente que puedes aprender mucho más desde fuentes alternativas que desde las fuentes mainstream, ¿no? Pero bueno, en fin, ya veremos cómo termina. Sí, al final, bueno, solo el tiempo lo dirá. Podemos pensar que va hacia un lugar u otro. Ya veremos hacia dónde va. Tampoco te quiero entretener mucho más, con lo cual, bueno, que sepas que ha sido un auténtico placer la charla. Vamos, me ha parecido Igualmente, interesantísimo. Seguro que a todos los que están escuchándolo igual. Y nada, un placer tenerte por aquí. igualmente, un auténtico placer. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, y para todos vosotros que lo estaréis escuchando, pues espero que haya sido entretenido, que os haya parecido interesante la charla. Creo que lo ha sido mucho. Me tiraría aquí hablando otra hora y media, la verdad. Se nos han quedado un montón de temas en el tintero. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor una segunda parte en un tiempo. Como siempre, que hayáis aprendido algo, ¿no? Que al final es lo que importa. Y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.